Hay relatos que, la verdad, parecen suspendidos en el tiempo, de esos que acaban definiendo la fe de millones. Hoy vamos a viajar hasta México para conocer el origen de uno de sus lugares más sagrados. Una historia que, ojo, nace de una tragedia y de un milagro que estuvo a puntito de caer en el olvido. Venga, vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos directos al siglo XVII, a un rincón que en ese momento era bastante remoto de la Nueva España. Porque es justo aquí, en este lugar, donde una cadena de sucesos increíbles va a dar forma a un legado que llega hasta nuestros días. Y el origen de todo esto, ¿sabéis qué es? Un objeto. Pero ojo, no estaba en un gran templo ni en una catedral imponente, no. Estaba en la más humilde de las capillas. Y allí una imagen esperaba su destino, pasando, pues casi totalmente desapercibida. El escenario es que era de una humildad total, vamos. San Juan de los Lagos en aquel entonces era poco más que un punto en el mapa. Su ermita era de adobe y paja muy modesta. Y allí, en un rincón, estaba esa imagen tan particular. Estaba hecha de pasta de caña de maíz, una técnica prehispánica que era en sí misma una fusión de dos mundos. Y claro, el tiempo. El tiempo ya había hecho de las suyas. La gente del lugar la llamaba con mucho cariño la Cihualpilli. Es un nombre que viene del náhuatl y que ya nos da una pista, ¿no? Le daba como un estatus especial, creaba un vínculo muy fuerte con la gente de allí, a pesar de lo deteriorada que estaba la imagen. Y esto no es una forma de hablar, ¿eh? Los propios cronistas de la época lo confirman. Era básicamente una reliquia olvidada, que estaba a punto de deshacerse por la humedad y el paso del tiempo. Nadie, pero es que absolutamente nadie, se podía imaginar el papelón que estaba a punto de jugar en la historia. Y es aquí, justo en este punto, donde la historia da un giro de guión total. La calma del pueblo se rompe de repente con la llegada de unos forasteros. Y con ellos, pues, llega la desgracia. Pensemos en la escena por un momento. Una familia de acróbatas, de artistas ambulantes, llega a San Juan para ganarse la vida, como hacían en tantos otros pueblos. Traen un aire nuevo, diferente. Lo que no saben es que están a punto de ser los protagonistas de un suceso que va a cambiar el destino de ese lugar para siempre. Estaban ensayando su número más peligroso, el más arriesgado, y en un segundo pasó lo impensable. La hija más pequeña resbaló, perdió el equilibrio, y la caída fue directamente sobre las dagas que usaban en el espectáculo. El desenlace fue fulminante. El dolor, claro, lo inunda todo. Un grito ahogado, el llanto de una madre desesperada. Los padres, completamente destrozados, llevan el cuerpo de su hija a la pequeña ermita del pueblo. Era el único sitio donde podían prepararla para el entierro, donde podían velarla. En ese momento cualquier esperanza se había apagado por completo. Pero es justo en esos momentos, en los de más profunda desesperación, donde a veces ocurre algo, un acto de fe pura, totalmente inesperado. Un gesto que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Aquí entra en escena una mujer llamada Ana Lucía. Era una anciana indígena la que cuidaba de la ermita. Ella ve toda la escena, ve el dolor de los padres y, movida por una compasión enorme, siente una corazonada, un impulso que le dice que tiene que hacer algo. Así que se va a la sacristía, coge aquella imagen vieja, la que estaba casi rota, y con una sencillez que desarma, se acerca a la familia. La coloca con cuidado sobre el pecho de la niña y les dice solo dos palabras: tengan fe. Y la pregunta, claro, se queda ahí flotando en el aire de esa humilde capilla. Con la certeza de la muerte delante, ¿qué podía hacer un gesto tan sencillo? ¿Qué poder podía tener una imagen rota? Y entonces ocurre algo que desafía cualquier tipo de lógica. Ocurre lo que la historia recordaría como el primer gran milagro de San Juan de los Lagos. Lo que pasa justo después es asombroso. De repente, un ligero movimiento. La niña, que estaba sin vida, empieza a respirar. El color vuelve a sus mejillas. Poco a poco, la vida regresa a su cuerpo, ante la mirada atónita de sus padres y de Ana Lucía. Y unos instantes después, la niña se incorpora, completamente sana. Pero esperad, que la cosa no termina aquí, porque hay un segundo signo casi tan increíble como el primero. El padre, lleno de gratitud, lleva la imagen a Guadalajara para que la restauren. Y allí es donde aparecen dos artesanos misteriosos. La reparan, la dejan perfecta, en un tiempo récord, en una sola noche. Y después, desaparecen sin aceptar ni un céntimo y sin dejar ni rastro. Para la gente de la época, la lectura de todo esto fue muy clara. No había sido un milagro, habían sido dos. La Virgen no solo había sanado a la niña, sino que se había renovado a sí misma. Y a partir de ese instante, la fama de San Juan de los Lagos empezó a extenderse como la pólvora. Y lo que viene después es, ni más ni menos, que la transformación de un pueblo olvidado en uno de los centros de fe más importantes del mundo.
Un legado que se construye ladrillo a ladrillo sobre ese primer milagro. La cronología de los hechos es que es vertiginosa. El milagro de 1623 y justo después la restauración misteriosa sientan las bases de todo. Y con el paso de los siglos, esa humilde ermita de adobe y paja se acaba transformando en la basílica gigantesca que es hoy en día. Hablamos de más de 400 años. Se dice pronto, ¿verdad? Son 4 siglos de fe y peregrinación sin interrupción. Generación tras generación, millones y millones de personas han ido hasta allí buscando consuelo, pidiendo esperanza o simplemente dando las gracias. Pero que nadie piense que esto es solo una historia del pasado, ¿eh? El legado de aquel primer milagro sigue vivísimo hoy en día. Se puede casi respirar en cada peregrino que llega, se ve en los miles y miles de exvotos que dejan allí, esas pequeñas ofrendas que son en realidad agradecimientos por milagros modernos y que mantienen viva la llama de aquel suceso de 1623. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que va más allá de las creencias de cada uno. ¿Qué es lo que hace que una historia como esta no solo sobreviva, sino que crezca y se haga más fuerte durante 4 siglos? ¿Es la fuerza de un hecho que parece inexplicable? ¿Es la necesidad tan humana que tenemos de encontrar esperanza? ¿O quizás es simplemente el poder que tiene un relato cuando se cuenta una y otra vez?